Mi nombre es Roberto Asunción, pero en la carretera todos me conocen como Betón del Volante. Tengo 48 años y 32 de ellos viviendo entre el rugido del motor y el silencio de la ruta. Conozco cada curva de esta gran tierra latina como la palma de mi mano curtida. He rodado tanto que podría dar 2 vueltas al mundo, hermano. Y mira, tengo muchas historias para contar, pero la que voy a compartir contigo ahora me pone la piel de gallina solo de recordarla. Era una noche sofocante, el cielo cargado. Parecía que iba a desatarse un aguacero de los buenos. Venía de un flete pesado desde Puerto Dorado, con destino a San Miguel del Valle, una carga de grano cerrada a toda prisa, de esas que uno no puede rechazar porque el bolsillo está vacío y las cuentas están tocando a la puerta. Estaba agotado, con el cuerpo molido después de casi 15 horas de trabajo, pero no lo suficiente como para ignorar lo que vi en esa curva cerrada de la carretera nacional 154, cerca de Valle Verde. Una mujer sola en medio de la nada, vestida de blanco de pies a cabeza, con velo, amigo mío, como si hubiera salido de una boda o de una iglesia. Pies descalzos en el asfalto caliente, mano levantada pidiendo aventón. Debían ser cerca de las 11 de la noche, una oscuridad que solo quien rueda de madrugada conoce. Parecía escena de película o de rezo. Dios mío, pensé, una mujer sola en este fin del mundo va a acabar mal. Frené. Puse el intermitente, me detuve en el arcén estrecho. Encendí la luz interior de la cabina para que viera que no era ningún malandrín. Bajé el vidrio y una brisa extraña, caliente y fría a la vez, entró en el camión. ¿A dónde vas, señora?, pregunté un poco nervioso. Porque en esta carretera de noche no todos son de fiar. Ella sonrió. Una sonrisa calma, dulce, el rostro iluminado solo por los faros de mi Scania, pero se podía ver que era una mujer de unos 40 y pico de años. Tenía una expresión serena que no encajaba con esa situación. Sus ojos brillaban de un modo que hasta hoy no sé explicar. «Voy con usted, hasta donde usted vaya», respondió con una voz suave que parecía apaciguar hasta el ruido del motor. «Amigo, no sé qué me pasó en ese momento. Yo, que siempre he sido desconfiado, que he pasado por cada aprieto en estas rutas, que sabía que dar aventón hoy en día es pedir problemas, abrí la puerta sin pensarlo 2 veces. «Abre esa puerta, Roberto», una voz dentro de mí decía, como si fuera natural, como si eso pasara todos los días. «Sube, señora, pero es un viaje largo, ¿eh? Aún me quedan unas buenas horas de carretera por delante». «El tiempo no me preocupa, hijo», respondió, llamándome hijo como si me conociera desde pequeño. A veces es en el camino más largo donde uno encuentra los atajos de la vida. No entendí bien qué quiso decir, pero asentí con la cabeza, porque hay momentos en que uno solo asiente sin entender. Ella subió a la cabina con una ligereza que parecía no pesar nada. No llevaba mochila, solo una bolsita blanca pequeña colgada del brazo. Se sentó a mi lado, ajustó su vestido blanco largo, puso sus manos delicadas en el regazo y se quedó mirando al frente como si ya conociera esa ruta. «¿Estás huyendo de algo, señora?», pregunté mientras metía primera y volvía al asfalto. «Porque este lugar es demasiado peligroso para una señora sola». «No estoy huyendo, estoy yendo al encuentro», respondió enigmática, sin apartar la vista de la carretera. «Y el peligro, hijo mío, no siempre está donde uno piensa que está». Eso me dio un escalofrío en la espalda, pero tragué saliva y seguí adelante. Encendí la radio para romper el silencio. Sonaba una moda sertaneja antigua, de esas que hablan de nostalgia y camino. Ella comenzó a cantar en voz baja, como si conociera cada verso. «Va a ser una larga noche», pensé conmigo, sin imaginar que esa sería la noche que cambiaría mi vida para siempre. La carretera se extendía como una serpiente negra frente a nosotros. La luna, que antes estaba cubierta por nubes, apareció de repente, grande y redonda, iluminando. Y allí, en esa cabina que ha sido mi casa por tantos años, sentí algo diferente,
como si el mundo allá afuera se hubiera detenido, como si solo existiera esa ruta, ese camión y esa mujer misteriosa que acababa de entrar en mi vida. Y así, amigo, comenzó la historia más extraña que este viejo camionero ha vivido. La carretera se deslizaba bajo las ruedas y esa mujer, a quien empecé a llamar María en mi cabeza, seguía allí, serena, como si el tiempo no pasara para ella. ¿De dónde vienes, señora?, pregunté después de un rato, intentando entender quién era. Vengo de donde el camino me lleva, respondió, y su voz tenía un eco que me inquietó. Olí un perfume floral que llenó la cabina. No era perfume común, era como el aroma de una misa, de la casa de la abuela, de esos que uno siente de niño. De repente, vinieron recuerdos de infancia, de domingos por la mañana, del rosario en las manos de mi madre. Cosa rara, ¿verdad? La radio, que antes estaba alta, de pronto parecía baja, como si tuviera vergüenza de hacer ruido cerca de ella. Yo, que soy hablador, me quedé sin gracia. Esa mujer tenía una mirada que parecía atravesarte, de esas que leen hasta lo que está escondido. Gracias por la aventón, dijo después de unos 5 minutos de silencio. No es cualquiera el que para ayudar en estos días. Es verdad, señora. La carretera está peligrosa, pero no podía dejarla ahí sola a esta hora, respondió orgulloso de haber hecho la buena acción del día. Roberto, usted siempre ha sido así, ¿no? Ayudando a otros incluso cuando su propio corazón necesita ayuda. Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? No se lo había dicho, estoy seguro. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, la voz temblorosa. Ella sonrió de nuevo, una sonrisa maternal. La carretera habla, hijo mío, habla mucho. Y quien anda por ella tanto tiempo como usted acaba dejando marca. Hablaba poco, pero cada palabra pesaba una tonelada. Parecía soltar las frases a propósito para revolverme. Hablaba suave, mirando más la carretera que a mí. Nervioso, apreté el volante con fuerza. Ya había recogido muchos aventones raros en mi vida, pero esa mujer, esa era diferente. Me preguntó si creía en señales. Dije que sí, que los camioneros somos seres supersticiosos. Mencioné el santo que llevaba en el tablero, la cinta del Señor del Buen Fin atada al retrovisor, la oración de San Cristóbal pegada en el parasol. Ella solo movió la cabeza como diciendo, no es de eso de lo que estoy hablando. Hablo de las señales que la vida da, Roberto. ¿Las percibes o solo sigues rodando sin prestar atención a lo que pasa a tu alrededor? Eso me golpeó porque, para ser honesto, uno vive en automático. Toma flete, entrega carga, duerme, come, sigue viaje, repite todo al día siguiente. Es una vida que te va tragando sin que te des cuenta. ¿La señora habla de cosas difíciles de entender?, comenté, cambiando de tema. Dijo que la carretera sabía más de mí que mi propia familia. Ella rió bajito. ¿Es porque la carretera te ve todos los días? Tu familia solo te ve de vez en cuando, ¿no? Cuando tienes tiempo de pasar por casa. Eso dolió. Dolió porque era verdad. 3, 4 días al mes en casa. Cuando mucho, mi hijo menor ya ni me reconocía. Esa mujer pobrecita. Aguantó lo que pudo. Tienes un vacío ahí dentro que ningún volante llena, dijo, y tragué en seco. ¿Cómo sabía del agujero que llevaba en el pecho? Escondido bajo tanta charla vacía, tantas risas forzadas en los puestos de gasolina, tanto cafecito con los colegas para disimular la soledad, el camión tragando asfalto y yo callado pensando. Ella parecía esperar, como si supiera que tarde o temprano iba a abrirme. Y me abrí, porque hay momentos en que uno necesita hablar, aunque sea con una extraña en una ruta perdida. Empecé hablando de mi hijo, a quien no veo hace años, el pequeño Juanito, que hoy debe tener unos 15 años, pero que en mi mente sigue siendo ese niño de 8 que jugaba con camiones de plástico. Hablé de la última vez que lo vi, prometiendo que volvería pronto, que le traería un regalo, y cómo tardé 2 meses en regresar por un flete que se encadenó con otro. Conté de Ana, la mujer que me dejó por esta vida. No aguanto más dormir sola,
decía en la nota. No aguanto más explicarle al niño por qué su padre nunca está en sus cumpleaños. Se fue a la casa de su madre en Puerto Serena, llevándose al pequeño. Intenté ir tras ella, pero el tiempo, ese maldito, nunca sobra. Siempre un flete mejor, una carga urgente, un jefe amenazando con cortar si no aceptaba. Hablé de las noches durmiendo en el banco con nostalgia de un calor humano, de la soledad de tomar café solo en un puesto de carretera, viendo a otros camioneros hablando con su familia por celular, mostrando al niño, a la mujer, mientras yo solo tenía la radio y las estrellas como compañía. Esta vida te come por dentro, señora. Uno piensa que está construyendo algo, pero cuando mira atrás, solo ha construido carretera. Y la carretera no tiene fin. Solo tiene más curvas, más baches, más peajes. Y ella escuchaba como si fuera mi madre, sin juzgar, sin decir que debía haber hecho algo diferente, sin dar consejos fáciles como, deja esta vida. Solo escuchaba con esos ojos que parecían guardar el mundo entero. De vez en cuando, hacía una pregunta pequeña, precisa, que me hacía hablar más, como si abriera cajones cerrados dentro de mí. ¿Y usted aún tiene esperanza, Roberto? Esa me tomó por sorpresa. ¿Esperanza? Nunca había parado a pensarlo. En la carretera uno va viviendo un día a la vez. La esperanza es un lujo. Supongo que sí, señora, no sé. Uno siempre piensa que algún día las cosas mejorarán, que algún día juntaré un dinerito, compraré mi propio camión, haré mi horario. Entonces, quién sabe, tal vez tenga una vida más normal. Ella movió la cabeza lentamente, como diciendo, entiendo, y se quedó en silencio un rato, mientras pasábamos por un pueblito pequeño, con casas humildes, todas apagadas a esa hora. A veces, Roberto, uno busca adelante lo que ya está a su lado, solo que no puede verlo. No entendí del todo qué quiso decir, pero sentí un calor extraño en el pecho, como si hubiera encendido un fósforo en una habitación oscura. La noche seguía, la carretera también, y esa mujer misteriosa me iba desentrañando como si leyera un libro abierto. Cuando llegué a un puesto de parada cerca de Santa Rosa, mi estómago rugía. Eran casi las 2 de la madrugada. Necesitaba estirar las piernas, llenar el tanque y poner algo en el estómago. El puesto era de esos grandes, 24 horas, lleno de camiones parados, luces fuertes y un asado girando en una parrilla de tambor. Frené, puse la direccional y entré despacio al patio de tierra. Vamos a parar un poco aquí, señora. Necesito abastecer y comer algo. Fue entonces que me miró de un modo diferente. Parecía asustada, algo que no había visto en ella hasta ahora. Roberto, por favor, no pare aquí. ¿Por qué, señora? Es un puesto bueno. Conozco a la gente. La comida es limpia. Ella movió la cabeza con firmeza, mirando alrededor como si buscara algo o alguien. Este lugar no es bueno para mí. Siento una oscuridad aquí. Lo encontré raro. El puesto era el más iluminado de la región, lleno de gente. ¿Oscuridad, señora? Está más claro que un día de sol. No toda la oscuridad se ve con los ojos, Roberto. Eso me dio un escalofrío en la espalda. Miré mejor a mi alrededor. Había unos camioneros sentados en círculo, bebiendo, jugando truco. Otros charlando con unas mujeres de shorts demasiado cortos para el frío que hacía. En la entrada del restaurante, unos tipos de cara cerrada fumando y mirando a todos los que pasaban. Fue entonces que noté algo. Era el único puesto en un radio de unos 50 kilómetros que no tenía una capillita de carretera ni una imagen de santo en la entrada. Todos los puestos de ruta tienen algo, ¿no? Pero ese nada, ni siquiera una cinta del Buen Fin. ¿La señora tiene miedo de algo aquí? Me pidió que no bajara. Dijo que sentía que ese no era lugar para ella. Me puse inquieto. Por primera vez pensé que tal vez no debía haberle dado aventón. ¿Y si la mujer era fugitiva o estaba metida en algún lío? ¿La señora tiene nombre? Pregunté, intentando romper el clima pesado que se había formado. Respondió sin mirarme. María. Eso me dio otro escalofrío, porque la mujer parecía salida de un altar, la expresión en su rostro,
la piel que parecía brillar incluso en la oscuridad de la cabina, una serenidad en la mirada que hacía olvidar el mundo. Y ahora el nombre María, como la madre de Jesús, como mi propia madre, que Dios la tenga. Yo, que no soy de retroceder, di marcha atrás. Saqué el Scania de ahí sin ni siquiera abastecer. Está bien, señora. Seguimos un poco más. Hay otro puesto a unos 30 kilómetros. Ella sonrió. Gracias. Usted sabe escuchar. Eso es raro. Volví a la carretera, ahora más vacía que antes. La luna había desaparecido detrás de unas nubes pesadas y la oscuridad parecía más densa. Encendí los faros altos que barrían el asfalto y mostraban un pasto alto en los bordes de la pista. Esta carretera es tu amiga, ¿verdad, Roberto? Tantos años juntos debe conocer todos tus secretos. Me pareció gracioso que hablara de la carretera como si fuera persona. Sí, señora María, tenemos una relación yo y esta franja de asfalto, pero no sé si es amistad. A veces parece más pelea. Ella rió. Una risa ligera como un suspiro. Las mejores amistades son así. Hay días difíciles. El silencio volvió, pero no era un silencio pesado. Era como si no necesitáramos hablar en ese momento. El motor ronroneaba firme, tragando kilómetros. La noche iba pasando. Después de unos 40 minutos, avisté otro puesto, más pequeño, más simple, pero con una capillita de San Cristóbal justo en la entrada. Sentí que ese era un lugar mejor. ¿Vamos a parar aquí, señora? Necesito tomar un café y estirar las piernas. Sí, aquí sí, dijo, pareciendo más tranquila. Este lugar tiene luz verdadera. Paré el camión en un rincón apartado donde cabía mi Scania grandote. Cuando apagué el motor, noté lo cansado que estaba, los ojos ardiendo, la espalda quejándose después de tanto tiempo sentado. ¿La señora quiere bajar también? ¿Comer algo? No, gracias. Prefiero quedarme aquí. Lo encontré raro otra vez. ¿Quién viaja tanto tiempo y no quiere estirar las piernas? ¿La señora no tiene hambre? Hace rato que estamos en la ruta. Me alimento de otras cosas, Roberto. No se preocupe por mí. Cada vez más extraño, pero el cansancio era tanto que no me puse a pensar mucho. Bajé de la cabina, cerré la puerta con llave y fui al restaurante. Comí un plato de frijoles con arroz y bife. Tomé un café negro de esos colados al momento y volví al camión llevando una fiambrera pequeña por si ella cambiaba de idea. Cuando regresé, estaba exactamente en la misma posición, como si no se hubiera movido un centímetro, solo que ahora canturreaba bajito una canción que no conocía. Parecía cosa de iglesia. Traje un lanche para la señora por si quiere. Usted es gentil, Roberto, pero no necesito eso. Lo que tengo para ofrecer es algo diferente. Después de salir de ahí, ella abrió esa bolsita blanca que llevaba. Sacó un frasquito con un líquido oscuro. Es un té de hierbas especiales. Calma el cuerpo y alimenta el alma. Miré desconfiado. Nunca he sido de tomar cosas de extraños. ¿Qué tipo de té es este, señora? Es calmante, de anís y otras hierbas que cultivo. Va a ayudar a usted a seguir el viaje más tranquilo. No sé por qué, pero acepté. Tal vez porque necesitaba relajarme de verdad. El cuerpo todo tenso. Tal vez porque a esa altura ya sentía una confianza extraña en esa mujer. Vertió un poco del líquido en la tapa del frasco, una tapa que parecía vasito, y me lo dio. Bébalo despacio, sienta el sabor. Deje que encuentre los lugares dentro de usted que necesitan paz. Y tonto que fui, acepté. El líquido era dulce al principio, luego amargo. Bajó caliente por la garganta, esparciendo un calor agradable por el cuerpo. Es bueno de verdad, señora. Hace tiempo que no me siento tan ligero. Ella sonrió guardando el frasco. Usted merece paz, Roberto. Merece descanso. Ya ha cargado tanto peso en esta vida. Mi vista comenzó a nublarse. Las líneas de la carretera empezaron a danzar frente a mí. Me detuve en el arcén con el corazón acelerado. Algo estaba muy mal. Señora María, ¿qué puso en este té? Mi lengua parecía demasiado pesada.
Las palabras salían arrastradas. Descanse, Roberto. Solo descanse. Fue lo último que oí antes de que el mundo se apagara. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando abrí los ojos, el cielo estaba clareando. Un sol débil me daba en la cara. Mi cuerpo estaba tendido en la hierba, cerca de la carretera, con el rocío mojando mi ropa. La cabeza me dolía como si me hubieran dado un golpe fuerte, la boca seca como desierto, con un sabor amargo que no se iba ni escupiendo. Lo peor ni fue eso. Fue cuando me senté aún aturdido y miré al arcén. El camión no estaba. Me froté los ojos pensando que estaba soñando, pero no era sueño. Era la peor pesadilla de mi vida. Mi Scania, mi sustento, había desaparecido junto con toda la carga de grano que valía una fortuna. Me levanté corriendo, tambaleándome como borracho. Di vueltas, mirando por todos lados. Nada, solo la carretera vacía y la hierba baja. Algunas marcas de neumáticos en el arcén y nada más. Mi mundo había desaparecido. ¿Dónde está mi camión? Grité a la carretera vacía, la voz saliendo rasposa de la garganta seca. Fue entonces que me di cuenta. No solo había perdido el camión, había perdido todo. Palpé los bolsillos, sin billetera, sin documentos, sin celular, sin dinero. Estaba como un mendigo a la vera de la ruta. Era un camión nuevo, pagado con sudor. No estaba financiado, no. Había ahorrado años, tomando todo tipo de fletes, durmiendo mal, comiendo peor para juntar la entrada. Después, 4 años pagando cuotas. Lo había terminado de pagar hacía solo 8 meses. Mi orgullo, mi vida, mi futuro, y ahora todo convertido en polvo en la ruta. Se llevaron hasta lo que quedaba de mi fe. Grité, insulté, juré venganza, pateé la hierba, tiré piedras a la carretera, maldije el día en que nací. ¡Maldita hija de! Grité, recordando a esa santa del asfalto, esa mujer de blanco que me había engañado como si fuera un bebé, un camionero de 48 años, experimentado, curtido en las picardías de la vida, cayendo en un golpe viejo. Lo peor que el golpe en sí fue la humillación. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Cómo acepté esa bebida? Pero no servía de nada. Lo que pasó ahí fue más que un robo. Fue una traición que tocó el alma. Porque en el fondo, por unas horas, creí que había encontrado a alguien que me entendía, que sabía de mi dolor sin que tuviera que explicarlo, y todo era fingimiento, todo armado para robarme. Me quedé sentado a la vera de la ruta un buen rato, hasta que un auto particular paró. Un señor mayor y su esposa, con cara de asustados, preguntándome si estaba bien. «Me robaron el camión», dije con la voz quebrada. Me dieron un té con droga y se llevaron todo. El señor, gracias a Dios era buena gente, me dio una botella de agua, un paquete de galletas y me dejó usar su celular para llamar a la policía. Después me dio aventón hasta la ciudad más cercana, donde había una comisaría. Llegué ahí destrozado, los ojos rojos, la ropa sucia de tierra, pareciendo uno de esos vagabundos que piden monedas en los semáforos. El policía ni quería atenderme bien, pensando que era un vago. Solo después de insistir mucho, de mostrar la credencial de la Asociación de Camioneros, que por suerte estaba en un bolsillo oculto de la chaqueta, empezó a tomarme en serio. «Es el tercer caso este mes», dijo el comisario después de escuchar mi historia. «Siempre en la misma zona. Fui hasta la policía. Conté todo. Mostré el retrato hablado que me pidieron describir. El comisario, un hombre de unos 50 años, panza de cerveza y mirada cansada, solo movió la cabeza cuando vio el dibujo listo. Este rostro no es el primero que aparece aquí, solo cambia el nombre, María, Clara, Lucía, pero siempre la misma descripción, el mismo enfoque, el mismo final. Una mujer bonita, de vestido blanco, aparentando unos 40 años, actitud calma, voz suave, pidiendo aventón sola en la ruta. «Esa banda lleva meses actuando», explicó el comisario. «Siempre usan a la misma mujer como cebo. Ella da un tipo de sedante al conductor y luego los cómplices llegan con un camión grúa, se llevan el vehículo y desaparecen». «¿Y usted no hace nada?», pregunté indignado. «Hacemos lo que podemos, pero es una banda profesional».
Cuando encontramos los camiones, ya están desarmados, la carga vendida y a esa mujer, a esa nunca la atrapamos. Me quedé sin piso ni rumbo. Mi licencia de conducir estaba en el camión, mis documentos también. Mi celular con todos los contactos de clientes, amigos, familia lejana, todo perdido. Para colmo, la transportadora para la que trabajaba ni quiso saber de mi desgracia. Dijeron que tendría que pagar por la carga perdida. ¿Cómo? No sabía. Era una deuda que nunca podría saldar, hasta que unos compañeros me acogieron por unos días. Antonio de la Costa, un camionero veterano que conocí en una de las empresas donde trabajé, me dio alojamiento, ropa limpia, comida, me prestó unos dólares para hacer documentos nuevos. No es la primera vez que veo esto pasar, Betón, dijo mientras tomábamos un trago en el porche de su casa. Esta vida de ruta tiene cada emboscada. Me dio aventón al día siguiente hasta un terminal de carga. Dijo que conocía al gerente, que tal vez podría conseguirme un trabajo de ayudante. No es mucho, pero da para sobrevivir hasta que te reorganices. Agradecí con el corazón apretado, de dueño de camión a ayudante de carga, de comandante a peón, pero no había opción. Necesitaba comer, juntar algo de dinero, empezar de nuevo. Ahí supe de al menos otros 3 conductores con historias parecidas. Uno de ellos, Clemente de las Minas, me llamó a un lado para contar su versión. Yo recogí a una tal Clara, toda de blanco también, dijo bajito, como si tuviera miedo de que lo oyeran. Pero conmigo fue diferente, Betón. Cuando desperté en el arcén, el camión aún estaba ahí, solo que ella había desaparecido como humo, literalmente. Dejó solo un olor a vela y flores en el aire. Pensé que estaba inventando o que se había golpeado la cabeza. ¿Y la carga? ¿La robaron? Todo estaba intacto. Solo se llevaron mi celular y dejaron una medallita de santo en el asiento. Eso no tenía sentido. ¿Por qué robar solo a algunos? ¿Por qué dejar el camión de uno y llevarse el de otro? Hay algo raro en toda esta historia, comentó Antonio cuando se lo conté. Parece que cada uno ve lo que quiere ver. Tal vez tenía razón. Tal vez el golpe en la cabeza, la rabia del robo, hacía que mezcláramos fantasía con realidad. Pero una cosa era cierta. Esa mujer de blanco había destruido mi vida, y por más que intentara entenderlo, no encontraba explicación que tuviera sentido. Pasé una semana en esa ciudad durmiendo de favor en la casa de Antonio. Me llevaba al terminal de carga todas las mañanas temprano, y yo pasaba el día cargando y descargando los camiones de otros. Un trabajo pesado que apenas daba unos pocos dólares, pero era lo que había. Y un hombre que no tiene opción, agradece hasta por poco. Con los primeros dólares que junté, saqué documentos nuevos. Era demasiado extraño tener que hacer una cédula, un CPF, una licencia de conducir, todo de nuevo. Como si fuera un recién nacido en la vida. Como si el Roberto de antes hubiera muerto con la desaparición del camión. Al 5.º día de ese trajín, tomé coraje y volví a la policía. Quería saber si había novedades, si habían encontrado mi Scania, si habían atrapado a algún bandido. «Calma, señor Roberto», dijo el comisario, el mismo barrigudo de antes. «Estas cosas tardan. Hay que seguir el procedimiento». Noté de inmediato que solo me estaba dando largas, que en realidad no iba a hacer nada. Para la policía, era solo otro camión robado en las estadísticas. Otro camionero tonto que dio aventón a la persona equivocada. Quiero ver el retrato hablado otra vez. Pedí, tratando de disimular la rabia que me subía por la garganta. El investigador, un joven flaco que parecía haber salido de pañales ayer, abrió una carpeta y me mostró el dibujo que habían hecho basado en mi descripción. Tuve que admitir que estaba parecido. Los rasgos delicados, los ojos grandes y calmados, la sonrisita cerrada que tenía María. El comisario solo movió la cabeza. «Este rostro no es el primero que aparece aquí, solo cambia el nombre», y sacó otras 5 o 6 hojas de retratos. Podía jurar que eran la misma persona, solo con pequeñas diferencias. El cabello recogido o suelto, con velo o sin él, con aretes o collar. Pero el rostro, esos ojos, era ella. Mi María. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo un frío en el estómago. «Significa que tu amiguita fantasma está haciendo estragos en las rutas de por aquí».
Ya se ha llevado al menos 8 camiones en los últimos 3 meses. ¿Y por qué no la atrapan? El comisario rió. Esa risa de quien sabe más que uno, porque nadie puede encontrarla. No hay huellas dactilares, no hay registro en cámaras de seguridad, no hay paso por peajes. Es como si solo existiera en los relatos de los conductores. Salí de ahí más confundido de lo que entré. O era una banda muy organizada, con mujeres parecidas, o había algo más extraño pasando, algo que mi juicio no podía explicar. Fui al café que estaba en la entrada del terminal. Junté unos $, para tomar un cafecito y comer un pan con manteca. Era ahí donde los conductores se reunían antes de los viajes para intercambiar ideas, saber de las condiciones de la ruta, de los bloqueos, de las revisiones. Me senté en un rincón y me quedé solo escuchando. Fue cuando oí una charla en la mesa de al lado. ¿Ustedes ya oyeron hablar del fantasma del volante? Preguntó un conductor mayor, con barba gris y cara marcada por el sol. ¿Qué historia es esa? Rió un más joven, de esos que creen que ya lo saben todo de la vida. Dicen que hay una mujer de blanco que aparece en las rutas por ahí, pide aventón, se lleva el camión y nadie la vuelve a ver. Mi corazón se aceleró. Era de ella de quien estaban hablando, de mi María. Decidí meterme en la conversación. Conté mi historia sin ocultar nada. Hablé del té, del desmayo, del robo. Los tipos me miraron, algunos con cara de lástima, otros desconfiados. Conmigo fue diferente, dijo un camionero de Ciudad Verde después de que terminé. No perdí el camión. Ella desapareció en medio del viaje. En un momento estaba en el asiento del copiloto. Al siguiente había desaparecido. Y el camión en movimiento. ¿Estás bromeando?, se burló el joven. Hablo en serio. Pasé una semana sin dormir bien. Pensé que me estaba volviendo loco. ¿Y te dijo algo antes de desaparecer? Dijo que debía cambiar de vida, que la ruta me mataría si no paraba. El café se quedó en silencio, cada uno con sus pensamientos, sus dudas. Noté que no era el único atormentado por esa figura. Ahí supe de al menos otros 3 conductores con historias parecidas. Uno llegó a decir que la mujer se desvaneció como humo, literalmente. Otro juró que después de que ella se fue, encontró una medalla de la Virgen en el asiento. Un tercero dijo que el camión fue encontrado, pero en un lugar completamente diferente, a kilómetros de donde había parado. María se convirtió en leyenda en las rutas. Todos tenían una historia que contar o conocían a alguien que había vivido algo similar. Algunos decían que era un alma en pena, mujer de un camionero que murió esperando a su marido. Otros que era una banda profesional de robo de carga. Los más religiosos, que era una prueba divina. Un señor mayor, de esos que han transportado de todo en esta vida, me miró serio durante toda la charla. Después me llamó a un lado. «Joven, esa que usted recogió no es una mujer común, ¿no?» «¿Cómo así?», pregunté ya con escalofríos. «Ella elige. Algunos pierden todo, otros reciben un aviso, otros solo llevan un susto. Depende de lo que la persona necesita en la vida». «¿Está diciendo que yo necesitaba perder mi camión?», pregunté ya alzando la voz. «Calma, hijo. Digo que a veces...». Salí de ahí más confundido que un ternero destetado. No podía creer en apariciones, en mujeres fantasma, en cosas sobrenaturales. Eso debía ser solo charla de camionero supersticioso, historias de ruta que, cuanto más se cuentan, más se agrandan. Lo que sabía con certeza era que alguien me había robado, me había drogado, se había llevado mi camión, mi carga y mi dignidad. Pero ¿por qué todos tenían historias tan diferentes? ¿Por qué algunos perdían todo y otros no? Si fuera una banda de ladrones común, el golpe sería siempre el mismo. A menos que... No, no podía ser. Tenía que haber una explicación lógica. Esa noche dormí mal. Soñé con María, pero en el sueño no me robaba. Solo me miraba con esos ojos penetrantes, diciendo que algún día lo entendería. Me desperté sudado, con el corazón latiendo como caballo desbocado. Esa mujer no va a salir de mi cabeza nunca, pensé, mirando al techo de la sala de Antonio, donde dormía en un colchón viejo. María se convirtió en mi obsesión, mi pesadilla,
Mi misterio personal. Empecé a recoger los pedazos. Es lo que uno hace después de un gran tropiezo, ¿no? Va juntando lo que queda, intentando armar de nuevo algo que parezca una vida. Después de 2 semanas en esa situación, conseguí un trabajito de verdad. No era gran cosa, pero era mejor que cargar sacos en el terminal. Un amigo de Antonio, dueño de una transportadora pequeña, me dio la oportunidad de volver a manejar un camión prestado, carga ligera, solo para sobrevivir. No era ni de lejos lo que tenía antes. Era un Mercedes viejo, cayéndose a pedazos, con más parches que ropa de mendigo. El asiento lastimaba la espalda, el cambio era duro, el motor se calentaba cada rato, pero era un volante en las manos otra vez. Era ruta bajo los neumáticos. «Tienes suerte, Betón», dijo el nuevo jefe, un señor bajito de pocas palabras. «Pocos logran volver después de perderlo todo». Pero la cabeza no olvidaba. Por más que intentara concentrarme en el trabajo, la imagen de esa mujer sentada en el asiento volvía todo el tiempo. Su calma, sus palabras, el té y sobre todo la sensación de haber sido hecho un tonto, de haber confiado cuando no debía. Cada aventón que pedían lo negaba. Cada vez que veía a alguien en la vera de la ruta, aceleraba más aún. Me había vuelto un bicho desconfiado. No hablaba con nadie en los puestos, no contaba mi historia. Solo quería olvidar. Pero no había manera. El recuerdo era como chicle pegado en el cabello. Cuanto más intentas quitarlo, más se enreda. Cada vez que pasaba por esa curva, mis ojos, no sé si por miedo o por nostalgia, esa curva de la Nacional 154 cerca de Santa Rosa, se convirtió en un lugar embrujado para mí. Siempre que pasaba por ahí, el corazón se me aceleraba, la mano sudaba en el volante, me quedaba mirando cada sombra, cada figura en la vera de la ruta. «¡Qué tontería, Betón!», me decía a mí mismo. «Ella no va a estar ahí de nuevo». ¿Y si estuviera, qué harías? ¿Parar y perder otro camión? Pero la verdad es que una parte de mí quería encontrarla otra vez, mirarla a esos ojos y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Y fue ahí, en uno de esos viajes, que lo entendí. Ella no solo me robó el camión, se llevó mi confianza, mi paz, me dejó desnudo por dentro, más pobre que mendigo, porque el mendigo aún tiene esperanza. Yo ni eso tenía más. Empecé a notar que el daño era mayor de lo que imaginaba. No dormía bien, siempre despertándome en medio de la noche, pensando que había alguien en la cabina conmigo. No podía charlar con los otros camioneros como antes, siempre sospechando que se reían de mi desgracia a mis espaldas. No sentía placer en nada, ni en comer esa comida de puesto que tanto me gustaba, ni en tomar una cerveza los fines de semana, ni en encender la radio y cantar junto. Me convertí en una cáscara vacía de hombre, un camión sin carga, un motor funcionando en automático. Los meses fueron pasando, 3, 4, 5. El dolor fue disminuyendo, pero dejó una cicatriz grande, de esas que cambian la forma de uno, que hacen que te conviertas en otra persona. «Estás muy cerrado, Betón», comentó Antonio una de las pocas noches que nos encontramos en un puesto. «Parece que dejaste de creer en la gente». «¿Y no es así?», respondí. «Amigo, esta vida ya me enseñó que confiar es una tontería. Si es así, mejor ni vivir. Uno sigue por los demás. Si no hay nadie en quien confiar, ¿para qué levantarse?». Él tenía razón. En el fondo lo sabía, pero la herida aún estaba demasiado abierta. La humillación de haber sido engañado dolía más que la pérdida material. Una tarde de domingo, estaba parado en un puesto pequeño, esperando la hora de seguir viaje. Sentado en un murete, mirando el movimiento, pensando en la vida. Del otro lado del patio, vi una escena. Un camionero mayor ayudando a una familia que estaba con el auto averiado. Tomó una manguera, la conectó al radiador, llenó el agua, luego abrió el capó de su propio camión, tomó una herramienta y arregló algo en el motor del auto. La familia agradeciendo, los niños sonriendo. Me quedé mirando eso y pensando, antes yo era así,
Antes paraba para ayudar. Esa mujer no solo me había quitado el camión, me había robado lo mejor de mí, la parte que creía en la gente, que extendía la mano, que veía el mundo como un lugar donde aún había bondad. Y eso fue el robo verdadero. Un día, charlando con un despachador en un puesto en Sierra Alta, le conté mi historia. Él escuchó todo, moviendo la cabeza. «Esa María te dejó marcado, compadre?» «Sí», respondí arrastrando la palabra, «pero no por lo que hizo. Es por lo que dejé de ser después de ella». El despachador, un señor de cabello blanco, me dio una palmada en el hombro. ¿Sabes cuál es el problema? Pasamos tanto tiempo mirando por el retrovisor que olvidamos prestar atención a la ruta adelante. Esa mujer te robó el pasado. No dejes que te robe el futuro también. Eso me golpeó fuerte. Me quedé pensando en esa frase por kilómetro tras kilómetro. No dejes que te robe el futuro también. Era eso lo que estaba haciendo, dejando que ella siguiera robándome cada día, cada hora, cada vez que dejaba de ayudar a alguien por miedo, cada vez que cerraba la cara a un extraño, cada vez que pasaba de largo por alguien needing socorro. Era como si ella estuviera ahí robándome de nuevo. Decidí cambiar. No de la noche a la mañana, porque una herida grande no se cierra tan rápido, pero poco a poco. Empecé a hablar más en los puestos, a charlar con los otros camioneros sobre el clima, sobre la ruta, sobre fútbol, cosas simples que me iban devolviendo a la gente. Dejé de ver a cada extraño como si fuera ladrón. Volví a dar buenos días al despachador, a la chica de la cantina, al guardia del puesto, pequeñas cosas que uno ni valora, pero que forman parte de ser humano. No volví a dar aventones, eso no. La lección había sido demasiado cara para olvidarla tan fácil. Pero dejé de pensar en María todos los días. Dejé de soñar con ella. Dejé de buscarla en cada curva. Era hora de seguir viaje. La vida es una ruta demasiado larga para quedarse parado en la misma parada, mirando el mismo bache. La ruta no tiene fin, Betón, decía mi padre, que también fue camionero. Pero el viaje es tuyo. Tú decides cómo quieres llegar. Meses después de lo sucedido, estaba en un punto más tranquilo. Ya no soñaba tanto con María. Ya podía hacer mi trabajo sin estar todo el tiempo rumiando. El camión viejo que el jefe me prestó para manejar se convirtió en mi compañero de ruta. No era bonito, no era potente, pero era honesto, de esos que no te dejan tirado si los cuidas bien. En uno de esos viajes a Ciudad Nueva, la radio del camión se apagó de una vez. Ese viejo trasto que chirriaba más de lo que tocaba, decidió jubilarse. Y la ruta sin música es más larga. Todo camionero lo sabe. En un puesto de carretera vi una mesita de esas que venden de todo. Linternas, gorras, cuchillos, navajas y un radiito a pilas. Junté los dólares contados y compré un radiecito viejo en una feria, de esos chiquitos que se pueden colgar en el parasol. No era gran cosa, pero mejor que el silencio o el ruido del motor. Encendí el aparato y fui pasando las estaciones. Música sertaneja, noticias, publicidad de tiendas, hasta que me detuve en un canal con una voz grave, de esas de cura o pastor. Era una prédica. Normalmente pasaba de largo. Nunca fui muy de iglesia, pero algo me hizo parar y escuchar. El hombre hablaba con una convicción que atrapaba la atención. «Mis hermanos», decía la voz en el radiíto, «a veces no entendemos lo que Dios permite en nuestra vida. Las pruebas, las pérdidas, los tropiezos. Solo vemos el dolor del momento, la herida abierta. Eso parecía dirigido directamente a mí. Subí el volumen. A veces, Dios permite que el mal use disfraces de luz para probar si hemos aprendido a discernir. Esa frase me dio un golpe en el pecho. ¿Disfraces de luz? ¿No era eso lo que había hecho María? Vestida de blanco, hablando suave, pareciendo una santa, una enviada, solo para robarme. El enemigo conoce nuestras debilidades, continuó la voz. Sabe dónde estamos vulnerables, se presenta como amigo, como consejero, como compañero de viaje, y cuando menos lo esperamos, nos tira al suelo. La ruta adelante se nubló.
Noté que eran lágrimas en mis ojos. Me detuve en el arcén porque no podía seguir manejando así. Pero la caída no es el fin de la historia, mis hermanos. Es solo un capítulo. Porque lo que el enemigo no sabe es que Dios usa hasta el mal que nos hacen para fortalecernos, para enseñarnos, para mostrarnos un camino nuevo. Apagué el motor y me quedé ahí parado, solo escuchando. Era como si ese hombre, que ni sabía de mi existencia, hubiera leído toda mi vida, cada página de mi desgracia. Cuando perdemos algo que amamos, un bien, un trabajo, una persona, el primer sentimiento es la rabia. Luego viene la desesperación, la sensación de que nada vale la pena, que estamos abandonados. Era exactamente así como me había sentido. Abandonado, robado, no solo de cosas materiales, sino de mi fe en la gente. Pero es ahí, mis hermanos, en el fondo del pozo, donde encontramos la piedra más preciosa, la verdad sobre nosotros mismos, lo que realmente importa, lo que nadie puede robarnos. Ese día paré en un puesto, bajé del camión, miré al cielo azul claro. Había un viento fresco que movía los árboles al otro lado de la pista. Y de repente, como un relámpago, vino un pensamiento claro a mi cabeza. Aún estaba vivo. Podía haber sido peor. Ella pudo haberme matado, dejarme tirado en la vera de la ruta. Pero estaba ahí respirando, con salud, con chance de empezar de nuevo. Y agradecí, no por la pérdida, sino por la lección. Porque desde entonces escucho más mi instinto. Antes era impulsivo, confiaba fácil, me lanzaba de cabeza a las situaciones. Ahora soy más cauteloso, pienso 2 veces. Analizo mejor a cada persona, cada propuesta, cada oferta que aparece en mi camino, y ayudo a quien necesita, pero con los 2 ojos bien abiertos. Volví a parar para socorrer un auto averiado en la ruta. Volví a dar información a quien está perdido. Volví a charlar con los demás en los puestos de gasolina, a intercambiar ideas sobre la vida, sobre los problemas, sobre las pequeñas alegrías. Solo no volví a dar aventones. En eso, el golpe me enseñó bien. Desde ese día en adelante, la historia de María empezó a tener un sentido diferente en mi cabeza. No que la hubiera perdonado ni aceptado, pero comencé a ver que tal vez había un propósito mayor en eso. Porque antes del robo, era un camionero orgulloso que creía que lo sabía todo, que nadie podía pasarme la pierna, que la ruta no tenía secretos para mí. Vivía corriendo preocupado por fletes, por dinero, sin tiempo para la familia, para los amigos, para mí mismo. Después tuve que volver a lo básico, reaprender a vivir con poco, a dar valor a las cosas pequeñas, a agradecer por el pan de cada día, por el trabajo que aparecía, por el techo prestado. Nunca imaginé que diría esto, pero ese robo me obligó a bajar del trono que yo mismo me había construido, me trajo de vuelta al suelo, me enseñó humildad a golpes. Conté esta conclusión a Antonio una vez que nos encontramos en un puesto. «Viste solo. Dios escribe derecho por líneas torcidas», dijo sonriendo. «Sí, pero podía escribir un poco más suave, ¿no?», bromeé arrancando una risa. Pero en el fondo sabemos que ciertas lecciones solo entran en una cabeza dura cuando el golpe es fuerte. Y yo, cabeza dura, solo necesité perderlo todo para entender que todo puede perderse en un parpadeo, que nada es tan seguro como uno piensa, que un camión, por más bonito que sea, es solo chapa y motor. Lo que importa de verdad es quién está detrás del volante. Fue en esa época que hice algo que nunca había hecho antes. Entré en una iglesia, no para misa ni para culpas. Entré un día de semana cuando estaba vacía. Me senté en un banco al fondo y me quedé mirando el altar, las imágenes, las velas encendidas. No sabía rezar bien, nunca fui de memorizar oraciones. Pero hablé con Dios a mi manera, pidiendo dirección, pidiendo paz. Fue como si me quitara un peso de los hombros, como si finalmente entendiera que no necesitaba cargar esa carga solo. Salí de ahí diferente. No me volví santo, lejos de eso.
Sigo siendo el mismo Betón de siempre, con mis defectos, mis rabias, mis fallas. Pero ahora sé que la ruta tiene más curvas de las que uno puede ver y que a veces hay que perderse para encontrar la dirección correcta. ¿Fue María? ¿Fue solo una bandida disfrazada? ¿Fue cosa de otro mundo? No sé y tal vez nunca lo sabré. Hay misterios en la vida que no se resuelven, por más que uno intente. Hay preguntas que quedan sin respuesta y con el tiempo uno aprende a convivir con eso. Esta historia pasó hace 2 años. Hoy estoy mejor, gracias a Dios y mucho esfuerzo. No recuperé mi Scania. Claro, ese ya debe haber sido convertido en piezas o haber caído en manos de algún bandido. Pero logré enderezar mi vida. El jefe que me dio esa oportunidad vio que soy un trabajador serio, responsable. Fue aumentando mis responsabilidades, dándome fletes mejores, cargas más valiosas. Hace unos meses me ofreció una sociedad. Tenía un camión usado, un Volvo blanco, no tan nuevo como mi finado Scania, pero en buen estado. Me propuso que lo pagara poco a poco, descontando una parte del flete. Fue duro al principio, porque el ganancia quedaba pequeña después del descuento, pero acepté. Era mi chance de volver a tener mi propio vehículo. Hoy ya pagué más de la mitad. No falta mucho para ser dueño de nuevo. Es diferente de antes, porque ahora doy un valor diferente a las cosas. Cada cuota que pago no es solo dinero saliendo, es independencia volviendo, es dignidad recuperada. Pero una cosa es cierta, esa noche me quitó todo para devolverme otra cosa, el coraje de empezar de nuevo, porque hay gente que cae y se queda en el suelo, llorando la derrota, y hay gente que cae, se levanta, se sacude el polvo y sigue camino. Antes creía que era de los fuertes, que nada me derribaría. Tuve que probar el suelo para descubrir que mi fuerza no estaba en no caer, estaba en poder levantarme después de la caída. Hoy, cada flete que hago es con más sabiduría, más fe y menos ingenuidad. Valoro cada kilómetro recorrido porque sé cuánto costó volver a la ruta. Agradezco cada carga que llega entera al destino. Respeto más el camión. Lo cuido mejor. No corro tanto. No hago locuras. La vida en la cabina sigue dura. Claro, ruta con baches, peajes caros, combustible por las nubes, plazos apretados, comida de puesto. Nada de eso cambió. Lo que cambió fue el camionero, yo. Y lo que me asusta hasta hoy, lo que me hace pensar en las horas más quietas de la madrugada, es cómo todo puede cambiar en una sola curva, en un solo encuentro, en una decisión equivocada. Ese día pude haber ignorado a esa mujer en la vera de la ruta. Pude haber pasado de largo, pero paré. Abrí la puerta, di espacio, invité a la desgracia a entrar y ella entró. Se sentó a mi lado, me dio un té y se llevó lo que era mío. La vida cobra intereses, decía mi padre, y la cobranza vino pesada. Pero ¿sabes una cosa? Pagué, saldé la deuda y seguí viaje. De vez en cuando aún paso por esa curva en la Nacional 154 y miro, a medias sin querer, a medias queriendo, si hay alguien pidiendo aventón. Nunca más vi a María ni a ninguna mujer de blanco sola en la ruta. El otro día, un camionero más joven me preguntó si creía en fantasmas. ¿Por qué? Le dije. Porque oí hablar de una mujer misteriosa que aparece en las rutas por ahí. Unos dicen que es un espíritu, otros que es una estafadora. Quería saber si es verdad. Sonreí pensando en qué responder. Podía contarlo todo en el menor detalle. Podía hacerlo estremecerse entero con mi historia de terror, pero solo dije, hay cosas en la ruta que es mejor no encontrar, muchacho. Y hay encuentros que es mejor no tener. Él se quedó curioso. Me pidió que contara más, pero cambié de tema. No me gusta revivir eso. Y también hay historias que solo tienen sentido para quien las vive. Contarlas a otros se convierte solo en cuentos de carretera, de esos que nadie cree de verdad. Lo que importa de verdad es lo que aprendí, lo que quedó después de que pasó la tormenta, y quedó mucho. Aprendí que uno solo da valor de verdad a lo que tiene después de perderlo, que la amistad verdadera aparece en el momento del apuro,
como Antonio que me tendió la mano cuando estaba en el fondo. Que empezar de nuevo es posible, incluso cuando parece que todo acabó. Hoy miro por el retrovisor y veo el camino que recorrí desde esa noche. Cuánta desesperación, cuánta rabia, cuánto miedo, pero también cuánta fuerza descubrí que tenía, cuánta capacidad de reaccionar, de reconstruir, de seguir adelante. Y tú ahí, mi hermano de ruta, ¿ya diste aventón a alguien que parecía más de lo que era? ¿Ya confiaste en quien no debías? ¿Ya perdiste algo importante por un error de juicio? Si estás pasando por un momento así, duro, de pérdida grande, de caída fea, escúchame. No es el fin de la línea, es solo una parada forzada. El motor puede volver a funcionar, el viaje puede continuar, la ruta no tiene fin. Todo camionero sabe que después de la curva más cerrada, de la subida más empinada, siempre viene un tramo recto, un respiro, una vista bonita. Solo hay que no rendirse antes de llegar ahí. Cuéntame tu historia ahí. Quiero saber si más alguien se cruzó con María o con alguna situación parecida. Quiero saber si hay más gente que cayó y se levantó, que perdió y reconquistó, que desistió y después volvió con más fuerza. Porque hay ruta de sobra para todos, pero hay lección en cada kilómetro, y es compartiendo las historias que evitamos que otros compañeros caigan en la misma trampa. Manejar un camión es fácil, me dijo un amigo una vez. Difícil es conducir la vida hacia el lugar correcto. Yo estaba perdido. Me perdí en una curva de la Nacional 154 cuando di aventón a María, pero encontré mi rumbo de nuevo. Tal vez ese fuera el plan desde el principio. La ruta sigue y yo también. Con más kilómetros en la carretera, más historias para contar, más cautela en el corazón, pero también con más gratitud por cada día, cada flete, cada amanecer visto desde la cabina. ¿Y María? Bueno, si un día la encuentro de nuevo, que Dios me libre, solo tengo una cosa que decir. Gracias por la lección. Fue demasiado cara. Dolió un montón, pero aprendí. Porque al final, sea ella bandida, espíritu o prueba divina, fue después de ella que me convertí en un hombre mejor, más fuerte, más sabio, más humano. Y eso, amigos, eso nadie me lo puede robar.